España produce el 70% del aceite de oliva de la Unión Europea y el 45% de la mundial. Sin embargo, las enfermedades fúngicas del olivo ponen en riesgo la producción y su tratamiento preventivo plantea problemas medioambientales y económicos para el sector. En este contexto surge Olivitec, un grupo operativo cuyo principal objetivo es reducir el número de tratamientos fitosanitarios en el olivar. Para ello, Olivitec recogerá datos a pie de parcela sobre el olivo, el patógeno, la sintomatología y la climatología. Aceites Abril es una empresa familiar ourensana situada en San Cibrao das Viñas y dedicada a la producción, envasado y comercialización de diferentes aceites vegetales. Aceites Abril pone a disposición del proyecto Olivitec 2 parcelas experimentadas situadas en Moreiras, Toén y otra en la comarca de O Ribeiro. También ponemos a disposición de Olivitec su personal cualificado para realizar diferentes actividades del proyecto, como son registros de manejos en el olivar, recogida de información fenológica y ejecución de los tratamientos experimentales. Olivitec evaluará el uso de herramientas automáticas que permitan detectar esporas de forma continua. Además, establecerá modelos de predicción fenológica, modelos de concentración de esporas y umbrales de infección. El Grupo de Investigación de Sistemas Agroambientales de la Universidad de Vigo trabaja desde hace 30 años en temas relacionados con la aerobiología y la fenología, concretamente en la predicción de cosecha y el control integrado de plagas dentro de los cultivos de interés agronómico, como pueden ser la vid, el olivo o el trigo. En este caso, este grupo de investigación va a participar en el proyecto Olivitec, aportando nuestra experiencia en el campo de la elaboración de modelos de predicción de fenología y la identificación y el recuento de esporas fitopatógenas. El grupo de investigación Botánica Sistemática Aplicada de la Universidad de Córdoba se centra en el estudio de las partículas aerovagantes, de la aerobiología y la fenología vegetal. Participamos en el proyecto Olivitec aportando nuestra experiencia en el estudio del olivo y nuestras tareas se centran en el seguimiento fenológico y de fitopatógenos en varias parcelas experimentales de la provincia. Nuestro grupo tiene también amplia experiencia en la identificación automática de partículas aerovagantes y dentro del proyecto vamos a evaluar la posibilidad de utilizar unos nuevos sistemas de muestreo automático para incorporarlos a los sistemas de alerta. Además, también vamos a colaborar en las tareas de modelización y del establecimiento de los umbrales de infección. Olivitec integrará toda esta información mediante tecnologías de minería de datos para desarrollar modelos de enfermedades fúngicas y un sistema de alerta temprana que permita reducir el uso de productos químicos. El objetivo de Olivitec es el desarrollo de un sistema de alerta temprano de enfermedades del olivar que combina datos meteorológicos, fenológicos y la presencia del fitopatógeno en el ambiente. Conocer el riesgo de que se produzca una infección permite conocer el momento óptimo para la aplicación de un tratamiento fitosanitario, evitando así aplicaciones de tratamientos injustificadas en momentos en los que las condiciones meteorológicas no son favorables para la infección o bien no hay presencia de fitopatógeno en el ambiente. Nuestra mayor contribución a Olivitec es el desarrollo de los modelos de enfermedades fúngicas que tienen en cuenta datos meteorológicos pasados, presentes y futuros, la fenología del olivar y el recuento de esporas en el ambiente. El sistema de alerta temprana permitirá reducir el número de tratamientos y mejorar la calidad de la aceituna producida y la competitividad del sector. Iniciado en 2024, el proyecto tiene más de 2 años de duración y un presupuesto total de 543.000 euros subvencionados al 100% con fondos públicos. Olivitec está formado por un equipo multidisciplinar de carácter supraautonómico que se complementa para llevar a cabo las diferentes fases del proyecto. Deolio es la compañía número 1 de aceite de oliva a nivel mundial, estando presente en 43 países. Comercializamos marcas como Bertoli, Carbonell, Hojiblanca, Carapelli y en el marco del proyecto Olivitec colaboraremos estrechamente con el resto de miembros del proyecto
para la obtención de datos que permitan el desarrollo de una herramienta de sistema de avisos de posibles infecciones. Además, llevaremos a cabo una jornada de difusión de los avances del proyecto y talleres demostrativos. Todo ello con el fin de obtener un olivar más eficiente y más sostenible. Oleas Manzanilla Olive es la mayor cooperativa de primer grado de la provincia de Sevilla, que cuenta con más de 6.500 socios y socias que ponen a disposición del proyecto Olivitec todas sus parcelas. Además, Oleas Manzanilla Olive cuenta con un amplio equipo técnico que está dispuesto a colaborar con el proyecto mediante la monitorización y el desarrollo de conteo y estado fenológico del cultivo del olivar, y de esta forma conseguir el objetivo de este proyecto, que es reducir el número de tratamientos fitosanitarios que se van a realizar en el olivar. Así, Oleas Manzanilla Olive demuestra una vez más su compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y el desarrollo rural. Olivitec llevará a cabo una intensa labor de divulgación a nivel regional, nacional y europeo. FEUGAS somos una fundación privada sin ánimo de lucro con 40 años de experiencia en la transferencia de conocimiento. Participamos en el proyecto de innovación Olivitec, coordinando y ejecutando las tareas del plan de divulgación. El objetivo de este plan es dar a conocer las innovaciones del proyecto entre los agentes de la cadena del sector y el público en general. Para ello llevaremos a cabo diferentes actividades como la publicación de notas de prensa, la elaboración de materiales divulgativos y la organización de eventos como webinars y jornadas técnicas. Olivitec marca un hito en la forma en la que se gestionan las enfermedades fúngicas del olivo en España. Con la colaboración de expertos, instituciones y gestores, aseguramos un sector olivarero más resiliente, sostenible y competitivo que nos permita afrontar los retos del futuro.